Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de enseñanzas y parábolas de Jesús. Estamos descubriendo cosas maravillosas en las parábolas de Jesús. Después de todo, el Evangelio estaba en cada parábola. Hoy vamos a hablar acerca de una parábola que es muy conocida en el mundo, que miles de personas siempre la han oído, pero que a veces no se la ha analizado desde el punto de vista de cada uno de sus símbolos y figuras que están presentados en ella. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta noche con la parábola de la oveja perdida. La parábola de las dos puertas que estudiamos en el tema anterior, la puerta ancha y la puerta angosta, están relacionadas con la parábola de la oveja perdida. Y hoy vamos a descubrir cómo es esa relación. ¿Cómo es que estas dos parábolas estaban enlazadas? Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para empezar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y porque nos das, Señor, la oportunidad de escudriñar tu santo libro y conocer las maravillas de tu santa ley para que podamos, Señor, prepararnos para aquel día cuando tú vuelvas por segunda vez. Te rogamos que estas palabras queden atesoradas en nuestra mente y corazón y que puedan ser, Señor, el motor que impulse nuestras acciones, para que el mundo conozca que tú tienes un pueblo, Señor, que has levantado en estos últimos días para dar al mundo la luz y terminar, Señor, de completar la misión de juntar a todas tus ovejas de toda la tierra para que, Señor, puedan entrar a tu reino, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, la parábola de hoy está registrada en el libro de San Mateo. Allí en el libro de San Mateo encontramos en una ocasión cuando Jesús habló acerca de sus ovejas, vale decir, de aquellos a quienes él estaba evangelizando. Al pueblo de Israel se le conocía siempre como las ovejas de Israel. Ahora, en un momento, vamos a darnos cuenta de estos símbolos. San Mateo capítulo 18, versículo 10. San Mateo capítulo 18, versículo 10. Nos dice la Escritura: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba hablando acerca de las personas que le estaban escuchando el Evangelio. Pero ¿por qué Jesús en esta ocasión dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños? ¿Quién los estaba menospreciando? Y Jesús, a su vez, amenazó a estos que estaban menospreciando a sus pequeños, que los ángeles de todos estos seguidores que él tenía, todos los días subían al cielo y veían el rostro del Padre. Sin duda, cada uno de nosotros tenemos nuestros ángeles. Cada ser humano que ha venido a esta tierra tiene un ángel acompañante, al cual se le conoce con el nombre del ángel guardián o el ángel de la guarda. El mismo Jesucristo también tenía su ángel cuando estaba aquí en la tierra. En el momento en que Jesús iba a ir al Getsemaní y luego a la cruz del Calvario, estando en el Getsemaní en plena oración, ruego y súplicas, cuando las gotas de sangre caían por su frente, un ángel del cielo vino a fortalecerlo. Ese ángel fue el ángel Gabriel. Él siempre acompañó a Jesucristo. Dicho ángel fue el que removió la piedra de la tumba y el primero que le dio la bienvenida a Jesús, diciéndole, tu Padre te llama. Y saliendo Jesús y diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Ese mismo ángel es el registrado en Apocalipsis, donde Jesús dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para que les dé testimonio de estas cosas. Ese ángel no es otro que el ángel profeta, el ángel Gabriel. Es el mismo ángel que dictó el libro de Daniel. Sin duda, Jesús está ahora haciendo mención de que aquellos que son sus seguidores, al igual que él,
tienen un ángel protector que los acompaña y los guía. Y ahora Jesús amenazaba ¿a quién? Con estas palabras. Vamos a ver, libro de San Lucas capítulo 15. En San Lucas capítulo 15 también encontramos el registro de la misma parábola de la oveja perdida. Y allí se nos dice lo siguiente en el versículo 1 y 2. San Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. San Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo, y allí es donde Jesús comienza con la parábola de la oveja perdida. Les dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto? Fíjate a quién le estaba planteando Jesús esta parábola de la oveja perdida. ¿A quién le dijo: qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Se estaba refiriendo a los dirigentes. En este caso, los fariseos estaban haciendo un reclamo. ¿Por qué éste recibe a los pecadores? Es increíble. Estos fariseos, que se creían ser los dirigentes del pueblo, no conocían su trabajo. No conocían que ellos tenían que hacer el papel del pastor de las ovejas, que estos son los que tenían que conducir al rebaño del Señor, pero no querían hacerlo. No entendían su trabajo, no entendían su misión. Y entonces Jesús le dijo: ¿qué hombre de vosotros? Refiriéndose a estos dirigentes, ya que se creían pastores, les dijo directamente: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el desierto y se va a buscar la oveja que se le perdió? ¿Qué quería decir con eso Jesús? Les estaba llamando la atención directamente a los dirigentes. O sea, por el contexto podemos darnos cuenta de que esta parábola fue aplicada directamente a los dirigentes del tiempo de Jesucristo por la razón de que los estaban rechazando a aquellos a quienes Jesús estaba salvando. Porque para los fariseos, que no enseñaban el camino correcto al pueblo del Señor, aquellos que se desviaban de la senda y se convertían en personas dedicadas a los vicios, a la mundanalidad, para ellos ya eran gente totalmente perdida que ya no tenía salvación. Sin embargo, en esta parábola Jesús les estaba diciendo a ellos: los que son perdidos para ustedes, para mí no lo son, porque yo he venido por ellos, he venido especialmente por estas ovejas perdidas. En el libro de San Mateo capítulo 10, Jesucristo declaró lo siguiente. Fíjate lo que dice acá. San Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice así la Escritura: a estos 12, a los 12 apóstoles, discípulos en este tiempo, envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué les llamaba Jesús ahora a los que estaban perdidos en Israel? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, era el pueblo de Dios, era Judá, era el pueblo que el Señor había seleccionado del mundo, y sin embargo Jesús dijo que ahí, dentro de ese pueblo, habían ovejas perdidas. Con estas palabras Jesús estaba diciendo: ocúpense de las ovejas que están perdidas en la misma iglesia, preocúpense por ellas, a ellas hay que pastorear. Para eso he venido, dijo Jesús, para pastorear mis ovejas. Necesitaban las ovejas del mismo pueblo ser pastoreadas. No estaban siendo pastoreadas. Habían cientos de dirigentes, habían fariseos, habían escribas, habían saduceos. Había una suerte de llamados dirigentes y doctores de la ley. Y sin embargo Jesús dijo que sus ovejas estaban perdidas en Israel,
¿Qué cosa estaba diciendo Jesús? ¿A qué se estaba atreviendo? Fíjate en lo que estaba Jesús prácticamente, fíjate en lo que estaba diciendo. Esas palabras de Jesucristo estaban atacando directamente a los que se llamaban pastores en Israel. Porque Jesús estaba diciendo, mis ovejas están perdidas acá, a pesar de que existen varios dirigentes. De hecho, parábolas como esta y enseñanzas como las que estaba dando Jesús a sus discípulos estaban contradiciendo la postura de los dirigentes judíos. Obviamente ellos se iban a sentir atacados. Las palabras de Jesucristo estaban yendo directo a esos dirigentes. ¿Por qué razón? ¿Qué estaba pasando en los días de Jesús para que Jesús haya actuado de esa manera y que les haya dicho esas palabras a los dirigentes de su tiempo? La Biblia nos registra todos los hechos. Nos dice en el libro de San Marcos, capítulo 7, cuál era el escenario que se estaba viviendo cuando Jesús llegó hace 2000 años. Vamos a ver. San Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 9. Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando Jesús llegó hace 2000 años, el pueblo había sido desviado de los mandamientos de Dios por causa de sus dirigentes que los habían llevado tras la tradición. A ese acto, Jesús le llamaba hacer perder a sus ovejas. Las ovejas perdidas eran las que estaban dentro de la iglesia, en el mismo pueblo, conducidas mal por sus pastores. Ovejas descarriadas eran su pueblo. Interesante. Fíjate ahora en las palabras de Jesucristo. Regresamos al libro de San Mateo. Libro de San Mateo. Fíjate lo que dice ahora acá. Capítulo 18, seguimos leyendo. Versículo 11 y 12. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, aquí hay algo interesante. Después de que Jesús deje en claro que estos pequeñitos que estaban siendo maltratados eran aquellos que estaban perdidos dentro de la misma nación de Israel, de Judá, luego Jesucristo dice que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Sabes qué cosa significa eso? Jesús les estaba diciendo con esto a los dirigentes judíos, yo he venido para salvar a estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso el texto bíblico de San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23 dice que Jesús iba a nacer, el cual se iba a llamar el Salvador de los pecados de su pueblo. Jesús estaba llegando a su pueblo para salvar a su pueblo. Estaba viniendo a salvar primero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice San Juan capítulo 1, verso 11. Y cuando su pueblo mismo no le recibió y lo rechazó, entonces recién Jesús dijo a sus discípulos, ahora vayan a predicar al mundo entero. ¿Por qué? Porque la labor está hecha ya en mi pueblo. Es increíble. Sucedió hace 2000 años y Jesús llamaba a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, Jesús dijo, he venido para poder salvar a mis ovejas. Versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? ¿Qué cosa significa esta oveja descarriada? Vamos a ver. Libro de San Lucas. Regresamos a San Lucas capítulo 15, donde estamos analizando la misma parábola. Fíjate cómo estamos comparando los dos eventos en los cuales se menciona esta parábola para poder comprender el mensaje. Sigue diciendo acá, versículo 4.
San Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? O sea, una oveja descarriada es una oveja perdida. La pregunta es, ¿cómo se descarrió? ¿Por qué dice que se perdió? Vamos a ver el contexto de estos hechos. Jesús mencionó acerca de esto basándose en las escrituras del Antiguo Testamento. Libro de Jeremías. Jeremías capítulo 50. Fíjate lo que dice allí. Jeremías capítulo 50, versículos 6 y 7. Dice la escritura: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Cómo dice el texto bíblico? Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, las descarriaron. Por eso se perdieron entre los montes, de monte en monte se fueron, de collado en collado, no encontraban el lugar, no encontraban el redil, las hicieron perder de su redil. ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros vemos el contexto de por qué el Señor les dice en el libro de Jeremías, sus pastores las hicieron errar, fue porque en lugar de llevarlas por las sendas de los mandamientos de Dios, las habían llevado por sendas opuestas a los mandamientos de la ley de Dios. Les habían dicho que podían seguir su imaginación dejando las leyes divinas. Libro de Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice la escritura, desde el 12 vamos a leer: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Y dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales que según les enseñaron sus padres. Fíjate lo que estaba ocurriendo en tiempos de Jeremías. Dice claramente la Biblia que aquellos que debieron haber seguido la ley de Dios la habían dejado. Habían dejado los mandamientos de Dios. Y en lugar de seguir los mandamientos de Dios, se fueron tras la imaginación de su corazón, tras las leyes que ellos inventaron, tradiciones. Por esa causa, el Señor dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo y sus pastores las hicieron errar, las hicieron ir tras la imaginación, no las condujeron, no las pastorearon con la palabra. Las pastorearon con las imaginaciones de su cabeza. Ellos le daban las interpretaciones. En lugar de que la Biblia explicara las cosas, estos dirigentes religiosos simplemente le decían a la gente, no tienes necesidad de la Biblia, no tienes necesidad de la ley. No te hace falta el conocimiento, más bien sigue tras la imaginación de tu corazón. ¿Ya crees en Dios? Sí, ahora haz lo bueno, eso que te sale de la cabeza, eso que tú te imaginas que es lo correcto, tienes que hacerlo, porque tampoco no te vas a comportar mal. Pero no necesitas de la ley, no necesitas obedecer mandamientos. En lugar de los mandamientos, lo que tú vas a hacer es, haz lo bueno que tú sabes que tienes que hacer. Así los hicieron ir tras sus imaginaciones, porque bueno para cada persona es algo distinto. Tú crees que una cosa es buena, el joven cree que otra cosa es buena. Tú como adulto, tú como anciano puedes decir, bueno es ir a la iglesia, bueno es estar en las actividades de la iglesia, bueno es siempre estar sentado escuchando la palabra. El adolescente te va a decir, bueno es que me vaya a la discoteca, bueno es que me distraiga, bueno es que no sea antisocial, bueno es que esté feliz, bueno es que me divierta en todo momento. Cada quien tiene su medida de bondad. La bondad verdadera solo nace de la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, el mandamiento es santo, justo y bueno.
Lo único que es bueno es la ley de Dios. Y por lo tanto, aquellos que enseñan a la gente a ir por los caminos de los mandamientos de Dios, están enseñando a hacer lo correcto, lo bueno. Pero estos dirigentes religiosos concluyeron en que obedecer los mandamientos de la ley de Dios era mero legalismo y apartaron al pueblo de Dios de las sendas correctas. En el Salmo 23, cuando se habla del buen pastor, la Biblia nos dice lo siguiente, Salmo 23, versículo 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Por dónde me va a guiar, dice Jehová el gran pastor? Por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuáles son las sendas de la justicia? Salmo 119, versículo 172 nos dice claramente cuáles son esas sendas de la justicia. Versículo 172, dice la Escritura, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando la Biblia dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, está diciendo, me guiará por los caminos de los mandamientos de Dios. Sendas son caminos, la justicia son los mandamientos. Salmo 119, versículo 32, dice la Escritura, Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando llenas mi corazón con tus palabras, entonces andaré por el camino de tus mandamientos. Así que entonces el buen pastor conduce a sus ovejas por el camino de los mandamientos. Sin embargo, los dirigentes judíos habían desviado la senda. Habían dejado los mandamientos de Dios y estaban siguiendo tras sus propios ideales y tradiciones que habían sido inventadas por ellos. A esto ellos le llamaban como más importante que la ley de Dios. Aunque ellos muchas veces decían creer en los 10 mandamientos y defenderlos, sin embargo, ellos habían inventado la idea de que para obedecer los 10 mandamientos tenías que seguir todas las tradiciones, rituales y ceremonias que los ancianos enseñaban. Y si tú te desviabas de esas ceremonias y rituales, si te desviabas de las tradiciones y leyes que ellos habían inventado, aunque estuvieras obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios, para ellos tú eras un descarriado pecador, todo al revés. Ellos habían inventado sus reglamentos, sus manuales, y creían ellos que los manuales debían de ser obedecidos más que las escrituras de la palabra del Señor. Muchas veces la gente entre estos fariseos era condenada no por desobedecer la ley, sino por desobedecer sus reglamentos hechos por ellos. Por eso Jesús les dijo en el libro de San Mateo capítulo 23 lo siguiente. San Mateo capítulo 23, fíjate lo que les dijo acá. San Mateo 23, 1 al 6. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Cuando Cristo dijo, sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, se estaba refiriendo a las enseñanzas que daban de las leyes de Moisés. Y dijo Jesús sobre eso, haced como ellos dicen. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo sale de lo que yo dicté a Moisés. Pero no hagáis como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos dicen esas cosas de Moisés, pero no hacen las cosas de Moisés, sino atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres. Y ellos mismos ni con un dedo las quieren cumplir. Daban tradiciones que ellos mismos ni siquiera las querían obedecer completas. De esa manera, el pueblo de Dios fue desviado. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Y estas ovejas dice que se iban de monte en collado. Libro de Jeremías, capítulo 50. Seguimos leyendo. ¿Qué más dice allí?
Jeremías capítulo 50, versículos 6 y 7 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes se descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3 nos dice qué cosas son los montes. ¿Por qué dice que anduvieron de monte en collado? Versículo 2 y 3 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de todos los montes. Los montes representan a iglesias. El verdadero monte es el monte de la casa de Jehová. Pero ahora dice aquí el texto bíblico de Jeremías 50 que estas ovejas descarriadas, al no tener la enseñanza de la palabra de Dios, como sus pastores no les explicaban la Biblia, no les explicaban las historias, los símbolos, las figuras, entonces estas ovejas se iban de iglesia en iglesia, no estaban seguras en la fe, picaban por aquí, picaban por allá, y no faltaron otros que se las jalaban con sus propias ideas. Pero el Señor envía su palabra para que esas ovejas ahora sean reunidas. Fíjate ahora lo que pasaba acá. Libro de Jeremías capítulo 50, versículo 7. Jeremías 57. Esto estaba ocurriendo en tiempos de Jesús. Estaba pasando que debido a que los fariseos no enseñaban la verdad correcta, no enseñaban la ley y los profetas, entonces la gente comenzó a desviarse. Cientos de judíos se mezclaban con el paganismo y lo que es peor, en días de Jeremías, los judíos llegaron incluso a obedecer al sol, la luna y las estrellas, a adorar a estos falsos dioses. Antes de que leamos Jeremías 50, constatemos eso. Libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol, a la luna y a las estrellas, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como el estiércol sobre la faz de la tierra. Fíjate lo que dice ahí el Señor. Resulta que el pueblo de Israel se había desviado por causa de sus dirigentes y había terminado yéndose con el paganismo. De monte en monte, porque en ese tiempo en los montes era donde se hacían los sacrificios para estos dioses. Así también hoy las iglesias falsas son iglesias donde se hacen sacrificios para el paganismo. Es increíble. En los tiempos de Jesucristo, varios judíos se desviaron a través del paganismo. Y a través de todos los tiempos hemos visto que por causa de los falsos pastores, de los falsos dirigentes, el pueblo se ha descarriado y se ha desviado. En los tiempos de Constantino, Constantino el Grande desvió a la iglesia cristiana e impuso la idolatría y el paganismo e hizo que cientos de aquellos que eran cristianos se desviaran tras el paganismo a creencias de otras naciones paganas e idólatras. Durante la Edad Media, el Papa, junto con todo el clero de los sacerdotes y dirigentes católicos, desviaron al pueblo del Señor, llevándolo tras el paganismo, tras prácticas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y cientos y miles de cristianos durante la época de la Edad Media fueron desviados del sendero del Señor. Y ahora en estos últimos días, en el pueblo protestante, aquellos que se supone que ahora tenían la luz de la verdad, han empezado a desviar a cientos y miles de cristianos y los han alejado de los mandamientos de Dios y los han separado de la senda que lleva hacia la vida eterna. Pero lo peor viene cuando aún dentro del pueblo de Dios, en el pueblo adventista del séptimo día, nos encontramos que aquí también están las ovejas perdidas de la casa de Israel, y es a ellos a quienes primero el Señor les envía este mensaje último de los tres ángeles, porque primero el Señor viene a su iglesia, primero despierta a su pueblo, al pueblo adventista del séptimo día. Por eso se predica con fuerza primero el mensaje dentro del pueblo. Y todos los que están afuera recibirán el mensaje de esos que hayan recibido ahora el evangelio del mensaje de los tres ángeles. Qué bonito, ¿no? Y esos que reciban los tres ángeles en nuestra iglesia
serán los que salgan a proclamar el mensaje al mundo para que todos los que están en el mundo ahora tengan su oportunidad. La máxima oportunidad del mundano será cuando salga el decreto dominical. Y antes de que salga este decreto, antes de que caiga Babilonia la grande, porque todos sabemos que solo Babilonia caerá cuando se decrete la ley dominical. Hasta ahora no ha caído Babilonia por completo, pero cuando se decrete la ley dominical, entonces Babilonia caerá, Roma con sus hijas, por quitar de la ley de Dios el día sábado e implantar un falso día de reposo. Para ese tiempo, sorprendentemente, para cuando se va a denunciar a Babilonia como hoy se lo está haciendo, porque antes de que salga el decreto dominical, vamos diciéndole al mundo, ha caído Babilonia, y entonces la gente va a decir, ¿cómo ha caído? Una vez que la ley dominical sea impuesta, Babilonia habrá caído. Eso se llama profetizar. Decimos antes de que sucedan las cosas para que cuando sucedan la gente crea. Y una vez que sale el decreto dominical decimos, salid de ella, pueblo mío. Primero se da el mensaje, cayó Babilonia, y luego se da, salid de ella, pueblo mío. De eso ya hemos hablado. Así que entonces, para cuando se esté diciendo, cayó Babilonia, la profecía nos dice lo siguiente, Jeremías capítulo 50. Versículo 1 hasta el 6. Escucha lo que dice acá. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomad es Babilonia. Veles confundido, deshecho es Merodach, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, versículo 4 dice, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión hacia donde volverán sus rostros diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová esperanza de sus padres. Fíjate lo que dice acá. Cuando estuvieran declarándose la caída de Babilonia, justo cuando se da la alianza, porque Babilonia es la unión católico-protestante espiritista, y eso solo se está dando ahora. Después de 1990, cuando solo quedan Estados Unidos y el Vaticano, estos comienzan a buscar el ecumenismo. Por los años de 1960 se reunió el Concilio Vaticano II para poder lograr el ecumenismo, llamando a los hermanos separados de la Iglesia, dirigiéndose con ese término a los protestantes. Para 1960 entonces se busca ya el ecumenismo, pero se hace realidad solo más adelante, cuando Ronald Reagan hace alianzas con el papado. A eso se le llamó la Alianza Santa, para cuando Juan Pablo II y Ronald Reagan deciden enviarse un embajador cada uno de ellos. Para 1994, el documento ECU, Evangélicos y Católicos Unidos para el Tercer Milenio, da un empuje fuerte hacia el ecumenismo. Allí firmaron Charles Colson por los católicos y Pat Robertson por los evangélicos. Y entonces, para el año 2000 en Asís, Juan Pablo II reúne a todos, católicos, protestantes y espiritistas, a los máximos dirigentes, para poder hacer alianzas para la paz mundial. Desde el año 2000 en adelante vienen caminando estas alianzas ecuménicas hasta nuestros días, y por eso durante estos años la Iglesia viene denunciando a Babilonia. ¿Por qué? Porque esta alianza ya se llama Babilonia, la madre con las hijas. Toda esa alianza
es la que hoy es denunciada por el mensaje de los tres ángeles. Durante el tiempo que se estuviera denunciando a Babilonia, el Señor dijo: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Y comenzaron a vagar por los montes, por varias iglesias, se desviaron, se fueron porque no encontraban palabra de Dios en la iglesia. Y muchos de aquellos que comenzaron a desviarse de la iglesia, comenzaron a jalarse a muchos de entre los miembros del pueblo del Señor, con falsedades y con engaños. En nuestra iglesia, todo este movimiento de falsedades comenzó a partir de la década del 80 y el 90, cuando se empezó a predicar mensajes que no tenían nada que ver con los tres ángeles. Jesús te ama, tú eres lo más lindo para Él, no necesitas obedecer la ley, eso es legalismo, solo cree solamente y serás salvo. Esas doctrinas comenzaron a desviar al pueblo del Señor y empezaron a ser jalados hacia otros lados. Así es como comenzaron a formarse cientos y cientos de movimientos, empezando desde dentro de la iglesia hacia afuera. Y todos estos movimientos ahora quieren despelinchar y deshacer la iglesia, mientras que el mensaje de los tres ángeles está reuniendo a todos aquellos que están bajo la sombrilla del verdadero evangelio. Este es el tiempo cuando Dios está juntando a los verdaderos, a los que creen la verdad. Es por esa razón que para este tiempo el Señor dice de los dirigentes que dejaron el tercer ángel: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Sin duda que es un mensaje directo, como en los días de Jesús. Jesús tuvo que declarar directamente estas cosas en sus días. Nos dice en el libro de San Juan, en el capítulo 10, San Juan capítulo 10, fíjate lo que dice allí, hablando de la misma parábola de las ovejas y el redil. Dice así el Señor, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. ¿Te acuerdas que te dije que esta parábola está relacionada con la anterior de las dos puertas? Y ya habíamos descubierto que la puerta estrecha son los mandamientos de Dios, que no te separes ni a derecha ni a izquierda, y es estrecha porque no deja lugar a ninguna otra cosa que no sean los mandamientos de Dios. Eso lo hemos estudiado en el tema anterior de la puerta estrecha. Y ahora sigue diciendo acá, todos aquellos que no pasan por la puerta, los dirigentes que no pasan por la puerta, son los falsos pastores, los que te desvían de la ley de Dios. Dentro de nuestra iglesia hay una gran cantidad de dirigentes que están enseñando que obedecer los mandamientos de Dios es legalismo, que tú no te vas a salvar por obedecer la ley, que tú solo te vas a salvar porque crees en Jesús y nada más. Este mensaje evangélico y no cristiano es un mensaje falso que está desviando a miles de adventistas de la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Y lo peor es que grandes dirigentes de nuestra iglesia, a pesar de que ven que la Biblia y el espíritu de profecía dicen todo lo contrario, descaradamente se atreven a declarar que obedecer los mandamientos de la ley de Dios es mero legalismo. Es increíble. Estamos como en los tiempos de Jesús. Los pastores y dirigentes de su época hicieron errar al pueblo del Señor. Hoy cientos y miles de estos dirigentes deben arrepentirse de sus malos caminos y regresar a los mandamientos de la ley de Dios y exaltar esa ley ante el pueblo de Dios. Pero eso no queda allí. Jesús sigue diciendo, versículo 2, mas el que entra por la puerta, el que lleva a la gente por la ley de Dios, el pastor de las ovejas es. Ese es el verdadero pastor, está diciendo Cristo. Pero el versículo 3 continúa, a este abre la puerta el portero, y las ovejas oyen su voz es su palabra, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El verdadero pastor es el que va delante llevando la palabra del Señor y enseñando, por aquí es el camino, andad por él.
Él mismo va por esa ruta. Jesucristo caminó por esa ruta. Y ahora, aquellos que van llevando el mensaje de los tres ángeles han de caminar por esa ruta, por la ruta del mensaje de los tres ángeles. El que tú sigas los tres ángeles se llama la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Ahora bien, sigue diciendo aquí el texto. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán las verdaderas ovejas, las que conocen la voz del pastor. Fíjate en esto. ¿Cómo tú puedes conocer la voz del pastor verdadero? La voz del pastor verdadero es su palabra. Esta es la voz de Dios. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La cena de Cristo es su palabra. Así que entonces, la voz de Jesucristo es la Biblia. Y Jesús está diciendo, la voz del extraño no reconocen. ¿Por qué? Porque como ellos han leído la Biblia, la han estudiado, han hecho sus años bíblicos, las verdaderas ovejas son las que han hecho el año bíblico y por eso conocen la voz de Jesús. Saben cuando alguien está predicando lo correcto y saben cuando alguien no está predicando lo correcto. Y rápidamente dicen, este es el mensaje, aquel no. Y se dan cuenta, porque las verdaderas ovejas conocen la voz del verdadero pastor, pero las del extraño no. Inmediatamente que escuchan al extraño, las ovejas están calladas, con la cabeza abajo, y saben que lo que les están predicando no es la verdad, porque no es lo que dice la Biblia, no es lo que dice el espíritu de profecía. Cuando el falso pastor viene a enseñar, lo primero que te dice el falso pastor es, no necesitas tanto conocimiento de la voz del verdadero pastor. ¿Por qué? Porque tú me vas a seguir ahora a mí, dice el falso pastor, porque quiere que lo sigas a él. Te da las enseñanzas de él, a pesar de que te dice que es un creyente de Cristo, a pesar de que te puede mencionar 99 veces la palabra Jesús en un tema, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque no te lleva por la palabra de Jesús, te lleva por sus enseñanzas y razonamientos individuales y personales, te desvía del camino. Así que reconoce al falso pastor. El falso pastor es el que no te conduce por los escritos de la palabra, solamente te dice lo que él aprendió de sus superiores, pero no te dice la verdad. Te engaña, es un ladrón y es un salteador. Y ese tipo de dirigentes no deben ser aceptados por las verdaderas ovejas, deben ser rechazados. Las ovejas deben ser valientes para no dejarse arrastrar por el falso pastor. No conocen la voz del extraño, por tanto no le obedecen. La oveja muchas veces es más inteligente que el mismo ser humano, increíblemente. Sí, porque cuando la oveja oye la voz del extraño, para nada se mueve de su lugar, pero cuando escucha la voz del verdadero pastor, de inmediato se mueve. Así también, las verdaderas ovejas se darán cuenta de quién les enseña la ley y el testimonio y reconocerán la voz del verdadero pastor. Pero las ovejas que no conocen la ley y el testimonio se irán tras el falso pastor y caerán en los brazos del lobo. Es increíble. Es sorprendente cómo estos falsos dirigentes del tiempo de Jesús le decían a Jesús que Jesús era el lobo, mientras que Jesús los desenmascaraba y decía, estos son los lobos rapaces. Así que por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. ¿Cuáles eran los frutos? Bueno, a vista de la gente, los frutos de Jesús eran malos. ¿Por qué? Porque los dirigentes ponían sus reglas y decían, primer fruto para reconocer al falso pastor, al lobo rapaz. ¿Cuál? Se lleva las ovejas del redil, comienza a dividir la iglesia. Astutamente, estos cambiaban el sentido de las cosas.
¿Por qué? Porque el verdadero pastor es el que lleva por la palabra. Y como ellos no estaban llevando la palabra, las ovejas, al oír la voz del verdadero pastor, se iban de estos lobos rapaces. Y estos lobos inmediatamente decían: ven, se está llevando las ovejas. Nada, señor, las ovejas estaban yendo con el verdadero pastor. Sentían la voz del verdadero pastor y le seguían. Pero ahora, hoy, en este tiempo, al igual que en el tiempo de los dirigentes judíos, se vuelve a ver la misma situación. Cientos y miles de adventistas del séptimo día reconocen al que está predicando la verdad, saben que está diciendo lo correcto. Y esas ovejas inmediatamente dicen: aquí está nuestro lugar, es esta la verdad, aquí vamos a creer y vamos a llevar adelante esta obra. Pero los lobos rapaces de inmediato dicen: cuidado con el separatista, cuidado con el divisionista, cuidado la nueva organización. Lobos mentirosos e engañadores del pueblo vienen a hacer creer de otro lo que ellos son. Y todos se dan cuenta, hasta los mismos seguidores de estos lobos saben bien, pero les conviene seguir a los lobos porque quieren hacer su propia voluntad y no la de Dios. Es increíble. Miren a qué tiempo llegamos. Las cosas se vuelven a repetir. Y el verdadero mensaje te hace fortalecer en la fe y te muestra cómo es que desde 1844 Dios levantó un pueblo y que ese pueblo hasta el día de hoy cree el mensaje de los tres ángeles. Ese pueblo permanecerá firme, luchará dentro de la misma iglesia contra estos lobos rapaces y no les permitirá que ellos tengan que salir a flote. Cuando el pueblo del Señor se despierte en cada iglesia, reclamarán que se predique el mensaje de los tres ángeles. Y los verdaderos pastores que hayan estado engañados por sus superiores, y aún los superiores que hayan sido manipulados por las conveniencias de los malvados que estén dentro del pueblo, despertarán, aunque sean uno o dos. Esos pocos reaccionarán cuando las ovejas reclamen y digan: momentito, señores, acá pago mis diezmos, pago mis ofrendas para que me prediquen tres ángeles, no quiero otra cosa. Sí, pero que primero te vamos a dar lechecita. No quiero, quiero la verdad, quiero tres ángeles, eso es lo que quiero, para eso me bauticé acá. Y si no me vas a predicar eso, ni te sueñes que me voy yo, ni te sueñes que vas a hacer una sola disciplina más. Si te has abusado con otros y los has disciplinado por creer en los tres ángeles, a mí no me disciplinas. Ahora vas a saber que dentro de esta iglesia que Dios ha levantado, Dios tiene un pueblo firme, que aunque parezca que se cae la iglesia, no caerá. Eso es lo que tienes que aprender, hermano. Las verdaderas ovejas reconocerán la voz, sabrán quién les está enseñando la verdad. Y por más que les digan cualquier invento, cualquier mentira, estas ovejas fuertes resistirán. Porque el Señor mismo las va a pastorear con su palabra. Esta es la palabra del pastoreo. Cuando se enseña la palabra, porque no conocen la voz de los extraños. Eso es lo que hacen los verdaderos. Inmediatamente huyen de los falsos pastores. No te vamos a escuchar más. Queremos el evangelio, queremos los tres ángeles. Y cuando estos falsos pastores ven que la gente huye, las ovejas huyen donde está la verdad, estos falsos pastores abusivos comienzan a decir: ven, se están llevando a la gente. ¿Se están llevando? Mentiroso, hipócrita. Tú sabes que nadie se está llevando. Lo que pasa es que cuando a las ovejas no se les da el pasto, entonces buscan pasto donde los hay.
Y como los mercenarios, los abusivos, no les quieren dar el pasto, los quieren tener de esclavos para poder vivirse de la lana y de la leche, entonces las ovejas tienen que huir y tienen que buscar a su verdadero pastor. Y aunque odien al verdadero pastor, aunque odien a los que lleven la verdad para esta última hora, las ovejas verdaderas dirán: yo sé por dónde voy y tú no me vas a obligar, tú no eres mi dueño, tú no me has esclavizado, tampoco te debo nada, yo voy por la verdad. Y en el pueblo del Señor, las verdaderas ovejas reconocerán la verdad y harán que esa verdad sea proclamada dentro de las iglesias. ¡Qué bonito! Cuando Jesús vino hace 2000 años, Jesús hizo esa tarea. Y aquellos que reconocieron su voz se unieron a Él y los discípulos salieron a proclamar este mensaje. Y cuando los discípulos salieron a proclamar este mensaje que Jesucristo les dejó, comenzaron a reunirse las ovejas, 2000, 3000, de todo lado. Todos estos judíos que habían estado desviados y descarriados comenzaron a juntarse y fueron miles de judíos que venían de distintos lugares de la tierra que en el Pentecostés, cuando descendió la lluvia temprana, fueron los primeros que se juntaron como gavillas para el Señor. Y luego los de afuera, los gentiles, comenzaron a juntarse. Así que la proclamación del Pentecostés comenzó primero con los judíos. Libro de Hechos, capítulo 2, fíjate lo que dice allí para que lo recuerdes. Libro de Hechos, capítulo 2. Por eso, querido hermano, tú, dirigente del pueblo del Señor, seas presidente administrativo, pastor local, todos, ahora a despertar y a prepararnos con el mensaje de los 3 ángeles. Jesús sigue invitando. En sus tiempos invitó a los dirigentes de su época. Conversó con Nicodemo. Era suficiente para que este hombre pudiera testificar de lo que Jesús enseñó. Lamentablemente Anás y Caifás, por el interés del dinero, porque veían que se les iba el poder de las manos, porque pensaron que Jesús les iba a quitar todo lo que tenían, estos se llenaron la cabeza de pura inmundicia y llegaron a creer que Jesús les iba a quitar todo lo que poseían. Claro que se los iba a quitar si es que ellos seguían en su posición, pero les iba a dar todo si ellos se unían con Él. Jesús, cuando vino hace 2000 años, solo vino por una razón. Vino para que ese pueblo, con sus dirigentes, con su Sanedrín, llegaran a ser la luz del mundo, que llegaran a ser luz para todas las naciones. Eso era lo que quería Jesús. No quería otra cosa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente: yo he venido, pero me tengo que ir. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Con eso les estaba diciendo Jesús clarísimas palabras. ¿Qué les estaba diciendo? Yo solo he venido para poder despertarlos a ustedes, entregarles todo el mensaje y que sean ustedes los que ahora lo lleven al mundo. Quería lo mejor, quería exaltarlos, quería hacerlos una gran nación, un gran monte que llene toda la tierra. No quisieron. Contrario a eso, lo vieron como su enemigo. Lo vieron como aquel que les iba a dar el golpe de estado. Lo vieron como aquel que en lugar de venir a reunir, venía a dispersar y destrozar. Sus malos pensamientos los ganaron. La amistad con los romanos, las alianzas ecuménicas que estaban haciendo con Roma estos dirigentes, los hicieron retroceder. Miraron hacia el lado de Jesucristo y dijeron: pero Él no tiene poder económico. Él no es un rey de esta tierra. ¿Qué cosa nos va a dar? ¿Cómo podemos confiar? ¿Nos va a conducir bien? ¿No vieron que era la majestad del cielo y que el cielo sabía cómo conducir? Lo miraron simplemente como una competencia en lugar de verlo como el Mesías prometido. Es increíble, es sorprendente. Así Jesús en este mundo tuvo que luchar con su propio pueblo. ¿Será que tendremos que volver a pasar por la misma experiencia que nuestro Maestro Jesús? Sin duda las Escrituras dicen: el siervo no es mayor que su Señor. Sorprendentemente las cosas se van repitiendo.
Y entonces ahora el Señor nos llama la atención para que no cometamos los mismos errores. Libro de Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Toda esta gente habían sido judíos que habían venido desde otros lugares, que se habían reunido de otras naciones, que ya vivían allá, y todos juntos escuchaban el mensaje que daban los apóstoles. Ahora también el mensaje tiene que ser dado para que todos los adventistas de todos los países puedan escuchar el derramamiento del Espíritu Santo que Dios está trayendo para la proclamación del Evangelio final. La mensajera de Dios dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, se reconocerá la voz del fuerte pregón cuando se empiece a presentar a Cristo en las figuras, en los símbolos, en cada curación que hizo, en las historias y parábolas. Allí se reconocerá que solo la Biblia y la Biblia sola será exaltada para que todas las naciones conozcan la luz de la verdad. Sin duda estamos en ese tiempo. Dios nos está dando la oportunidad. Miles pueden decir que esto no es la verdad. Recuerdo que en una ocasión la Biblia nos dice que Jesucristo entró en Nazaret y allí comenzó a predicar. E increíblemente los mismos de Nazaret lo rechazaron a Jesucristo. No quisieron creer. Hasta el día de hoy se van a repetir las mismas escenas, se van a dar las mismas cosas, y Cristo dijo: no hay profeta sin honra sino el de su propia nación. Es increíble. Es ahí donde más guerra le hicieron. No debemos permitir que estas cosas vuelvan a suceder, sino que como pueblo de Dios, teniendo tanta luz, tantas enseñanzas, sabiendo muy bien las cosas que iban a ocurrir en estos últimos días, sepamos de qué lado nos estamos poniendo. Finalmente Jesús declaró, San Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo declaró: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Traer vida en abundancia a la iglesia es traer la palabra de Dios del escrito está. Aquel que te trae la palabra del Señor te está trayendo la vida. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, fíjate lo que dice allí, 1 Corintios 15, 2, dice la Escritura, 1 y 2, además os declaro, dice Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El apóstol Pablo dice que estas palabras son las palabras que salvan, las palabras de vida. Y cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, estaba diciendo, yo he venido para que ustedes tengan la palabra.
que la tengan en abundancia, que la entiendan toda, que la comprendan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sabes que cuando Jesús estuvo hace 2000 años, Jesús explicó todas las escrituras del Antiguo Testamento? Él declaró toda esa verdad. Dice el texto claramente, y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas y los salmos, les declaraba todo lo que estaba escrito de él. Jesús enseñó todo ese testamento. Y cuando él se fue, los discípulos comenzaron a repasar eso y entendieron las palabras de Cristo porque les había dejado todas las bases, símbolos, figuras, todo lo comprendían ahora y ahora podían salir y proclamar esa verdad al mundo. Para eso los ordenó. Quiso Jesús que fueran los dirigentes los que pudieran recibir todo esto y que ellos condujeran al pueblo. Ellos rechazaron, pero hubieron fieles, humildes hijos de Dios, pescadores, en su mayoría, que aceptaron las enseñanzas de Cristo y aprendieron a utilizar las leyes mejor que cualquier abogado y juez de toda la tierra, porque las leyes de Dios son la Biblia, y el que conoce la Biblia es más que un juez, es más que un abogado, es más que un congresista, es más que un presidente, es más que todos los gobernantes juntos de la tierra. Es el que da potestad, el que da estas palabras. Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen este evangelio al mundo entero. Jesús estaba dejándoles toda la luz. Ahora nosotros necesitamos aprender esa luz que Jesús nos ha dejado. Tenemos que seguir esa verdad. Él es nuestro verdadero pastor. Todos los que venimos a Él, Él nos enseñará la luz como tiene que ser. Eso es lo que Jesús quería para su pueblo. Por eso sigue diciendo el texto bíblico que Él trajo vida y vida en abundancia. Más aún declara, versículo 12, 11 y 12, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Interesante lo que dice Jesús. El asalariado no se ocupa de estudiar la palabra y darle conocimiento a las ovejas. No, señor. Él simplemente dice, ya vine, ya presenté, ahora te las ves tú. Pastor, pero esto no entiendo. Ya, pues entenderás, sigue estudiando. Pero eso sí te voy diciendo, mucho conocimiento no te va a salvar. El falso pastor, el ladrón, el salteador, el engañador. En cambio, el verdadero, la vida da por las ovejas. Gasta su vida por entender este libro. Se dedica al libro para poderlo enseñar. Pierde, si es posible, las ofertas de esta vida para ganar la salvación de los demás. Así que reconoce a los verdaderos y a los falsos. No es tan complicado. Pero habrán quienes, a pesar de que escuchen la ley y el testimonio, no la aceptarán. ¿Por qué? Porque son sabios en su propia opinión. No sé de qué se creen, no sé qué les sobra, no entiendo qué tienen de más. Se han mirado mal en el espejo, no saben reconocer la luz. Por más que la luz está brillando frente a sus narices, no la reconocen, no la quieren, la odian. Porque cuando vienen a la luz, las tinieblas que van en ellos se dejan notar. Es increíble. Sigue diciendo Jesús, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¡Qué lindo! Hay otras ovejas que no son de las adventistas del séptimo día. Son ovejas que están en otras iglesias, en otros rediles, pero ellas escucharán la voz del tercer ángel, oirán la voz del que proclama los tres ángeles y reconocerán que esa es la voz de Dios y dirán, ese es el mensaje.
Así es como habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor para estos últimos días. Una sola verdad para el mundo. Dios quiere que esa verdad del mensaje de los 3 ángeles ahora sea conocida en el mundo, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Sigue diciendo el Señor: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sin duda, Jesucristo estaba siendo claro. Jesús mismo había recibido el mandamiento de vida de su Padre. Este es el mandamiento. Recibir la palabra, estudiar la Biblia es recibirla de tu Padre. Y cuando la recibes del Padre, entonces puedes impartir vida. Ahora tienes la vida de Dios en ti y ahora tú das esa vida. Termina diciendo la parábola de la oveja perdida. Fíjate lo que dice acá. San Mateo, capítulo 18, versículo 13 y 14. San Mateo 18, 13 y 14. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Este es un llamado directo que se le hace a cada dirigente de iglesia. No es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. Predica la verdad. Enseña el evangelio de los 3 ángeles. En lugar de ponerte orgulloso, altanero, en lugar de estar buscando un error en lo que se diga, en lugar de sentarte con tu lapicero y tu papel para poder encontrar dónde está el defecto del mensaje, en qué se va a equivocar, en lugar de eso, date un martillazo en la cabeza, golpéate y despierta. Mira la verdad y reconócela. Esta es la hora cuando el Señor ha decidido hacer juicio entre oveja y oveja. Libro de Ezequiel, capítulo 34, fíjate lo que dice allí la Escritura. Esta es la hora cuando el pueblo del Señor debe despertar. De nada te va a servir el orgullo si eres un dirigente, si eres un pastor, si eres un presidente. De nada te va a servir. No es la hora de ponerse así, es la hora de buscar la verdad. Es la hora de entender que si la verdad llegó, hay que unirse con ella. ¿Qué parte del texto del Espíritu de Profecía que dice: si alguien está predicando la verdad, poneos resueltamente de su lado? ¿No lo vamos a hacer? ¿No vamos a aceptar el escrito? Porque si tú rechazas la luz, quedarás en las tinieblas. Cristo dijo: andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas. Mientras está la luz, regocíjate en la luz. Está la luz, hay que caminar con ella, no hay que alejarse. Hay que unirse con la luz para poder hacer un solo frente. Dios quiere que su pueblo ahora, en esta última crisis que se avecina, cuando el pacto global del mundo, cuando la alianza de las religiones, cuando todos se unan contra la verdad, que la iglesia brille, que resplandezca, porque ha llegado su hora de resplandecer. Pero no va a resplandecer si no tiene la luz. Tiene que conocer. Grandes historiadores de este mundo pagano y perdido se van a levantar para contrarrestar a los hijos de Dios. Grandes teólogos, los máximos llamados así de la tierra, van a querer contrarrestar a la iglesia, y la iglesia necesita estar preparada para enfrentar eso. ¿Cómo? Que se llene de la luz. La parábola es clara. Hay que llenar la lámpara para poder alumbrar en las tinieblas. De otra forma no se va a poder. Ezequiel capítulo 34, versículo 22 al 24, nos dice el profeta: yo salvaré a mis ovejas, dice el Señor, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Está hablando del tiempo del juicio.
para esta iglesia, para la que vive en estos últimos días, juzgaré entre oveja y oveja. Es juicio. Cada una de las ovejas tiene que entrar al juicio, pero para entrar al juicio, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ha caído Babilonia, ha hecho beber al mundo del vino de sus fornicaciones. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberá el vino de la ira de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y juzgaré entre oveja y oveja. El juicio se va a dar entre cada uno de los miembros de iglesia. Y sigue diciendo el texto bíblico, versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Palabra de Dios que se cumplirá. Juramento de Dios que se dará. El Señor declara que ahora pastoreará a su pueblo. Esta es la hora, y Dios está pastoreando a su pueblo con su palabra, y quiere que todos sus hijos se reúnan bajo esa sombrilla de la proclamación del mensaje de los tres ángeles y ninguna otra cosa más. Eres tú el que decide. Tremenda parábola. La parábola de la oveja perdida. Jesús quiere hasta el día de hoy llevar adelante a su pueblo. Esta es la hora de unirnos con los que proclaman el mensaje del tercer ángel. No tenemos otro mensaje. Para esto hemos venido al mundo, para esto hemos nacido, para que sea proclamado el mensaje final que llevará el triunfo, a la gloria, al pueblo adventista del séptimo día. El pueblo de Dios no se desmenuzará. Aquellos que rechacen el mensaje de los tres ángeles, aunque sean la gran mayoría, se terminarán yendo. Las leyes dominicales separarán lo bueno de lo malo. Los que hayan creído en el mensaje de los tres ángeles terminarán de proclamar esta obra y serán la iglesia verdadera. Y aquellos que oigan su voz se unirán, no faltarán en el pueblo y en las filas de Dios. Aunque este gran zarandeo que ya se viene y está a la vuelta dejará raleadas las filas, otros vendrán a llenarlas, para que se cumplan las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo: también tengo otras ovejas en otros rediles, a ellas también me conviene traer. Y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, y habrá un solo pastor. Cuando escuchen el mensaje de los tres ángeles, se unirán, desde grandes de la tierra hasta los más pequeñitos, se unirán y formarán un solo bloque y defenderán la verdad a capa y espada. Jesús mismo irá al frente protegiéndolos, porque Jesús lo que quiere es que su pueblo pueda ser conocido en toda la faz de la tierra. Unámonos con nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a pedir en esta noche en oración: Señor Jesús, yo quiero hacer tu voluntad. Tú eres mi maestro, yo soy tu siervo y quiero hacer tu voluntad. Eso le vamos a pedir a Jesús. Nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por todas las maravillas, Señor, que vamos conociendo, porque abres nuestros ojos a la realidad y porque nos damos cuenta de que tú eres bueno, grande y misericordioso, porque tú, Señor, aún amas a tu pueblo y quieres juntarlo. Ya una vez nos dijiste que así como la gallina junta sus pollos, así tú has venido a juntar a tu pueblo. Te rogamos que nos ayudes, Señor, para no cometer los mismos errores que la nación judía, para que podamos salir adelante, Señor, y podamos llevar este mensaje bendito que nos diste para esta última hora a través de tus pioneros, a través de aquellos que recibieron, Señor, con corazones sinceros la verdad de los tres ángeles y la proclamaron al mundo.
Queremos también unirnos con ellos y ser parte de aquellos hijos tuyos, por quienes tú diste tu vida en la cruz del Calvario, para que podamos recibir por ti, Señor, el don del Espíritu Santo y podamos salir a proclamar este Evangelio verdadero. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido otra parábola más, una parábola maravillosa de la oveja perdida. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en el Último Llamado Divino, el canal que está llevando la sintonía de los tres ángeles al mundo entero. Estamos también a través de YouTube a las 9 y a las 3 de la tarde con las profecías de Daniel y el Apocalipsis. En Radio Líder a las 5 de la tarde con los temas de las parábolas y enseñanzas de Jesucristo. También estamos a través del Magazine de Buena Fuente con los temas de Daniel y el Apocalipsis y otros temas más profundos de la Biblia. Estamos a través de la Asociación de Universitarios Adventistas, la UA, del mensaje del último llamado divino del tercer ángel. Estamos en cada uno de estos canales para poder impartir vida para el mundo. Así que, hermano, comparte, viraliza estos temas, haz que otros lo conozcan. Envíaselos a cada uno de nuestros hermanos, dirigentes, ancianos, hermanos de la iglesia, hermanos que se han ido al mundo. Es la hora de rescatar a todos juntos. Es la hora en que el pueblo del Señor tiene que reunirse para que se toque trompeta y todas las naciones puedan oír y se reúne el último pueblo del Señor que esperará a Jesús, que está por implantar su reino mundial. El verdadero gobierno mundial le pertenece a nuestro Señor. Por tanto, necesitamos publicarlo. Que todos lo conozcan a Jesús. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.